Buenos días, entonces hoy continuamos con nuestra lectura, Juan capítulo 11, y que el Señor nos dé el discernimiento y la luz a través de su palabra, que es la que nos alimenta, nos llena y la que nos cuenta cómo pasaron las cosas, lo que el Señor quiere para nuestra vida. Vamos a ver acá, entonces, Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos, que esa es una de las muestras de adoración más grande que puede haber. Derramar ese perfume a los pies, como lo habíamos visto. Y es que cada vez que nos postremos al Señor, y aprovecho este paréntesis que hace acá Juan, seamos en esa adoración un perfume agradable a Él. No lo olvidemos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y habla de un afecto entrañable de Jesús hacia Lázaro. O sea, el que amas. Ese amor que él podía sentir hacia un amigo muy especial. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. O sea, le dieron la noticia que estaba enfermo, pasaron 2 días y después de esos 2 días dice: listo, vamos a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Acuérdense que de allá venía y que todos buscaron apedrearlo en 2 oportunidades. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. O sea, él está diciendo otra vez que él es esa luz que va a guiar el camino y que el que lo vea no va a morir. O sea, ellos, si lo ven a él, no tienen por qué morir. O sea, como que se quiten ese temor de encima. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. O sea, más o menos: Señor, pero que vamos a ir a despertarlo. Si está dormido, sería mejor dejarlo descansar, que se recupere. Mire que eso sube las defensas. ¿Para qué? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, o sea, no habían entendido. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Yo creo que Jesús hizo como... no entendieron. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, Tomás no había entendido el mensaje inicial de la luz del día durante 12 horas. O sea, Jesús va con Jesús. Sino que ahí Tomás dice: ahora sí, nos van a coger a piedras a todos. Ya se murió Lázaro, nos lo acaba de confirmar. Y ahora vamos donde ya habíamos tenido conflicto y lo querían apedrear, y ahora va a ser que nos apedreen a todos. Un poco realista, pero no le creía en ese momento al Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, ya llevaba 4 días de muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas
por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ya sabía quién es Jesús. El que trae la sanidad de la enfermedad, ese es Jesús. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ya reconocía la autoridad de Jesús. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, lo que está escrito. En ese día va a resucitar. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. O sea, ya Él se presenta como: yo soy la resurrección y soy la vida. Y fíjense que se añade a los nombres que hemos visto antes. De yo soy el agua de vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta, que lo leímos la vez pasada. Yo soy el buen pastor. Y ahora que añade: yo soy la resurrección y la vida. O sea, otra forma en la que uno se relaciona con Jesús. Y es que Él nos trae la vida. Él nos resucita. A lo que nos creíamos muertos, a través de Él tenemos esa vida. No hay ninguna otra posibilidad, porque es Él. No está en otro, ni en otra, ni en nada diferente a Jesús, porque dice: yo soy. Dicen somos, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense que en los nombres que Él da, implica una acción. Entonces, cuando es el pan, el que come de este pan tendrá. El que bebe de esta agua no volverá a tener sed jamás. El que entra por la puerta, que es Él, va a pertenecer al redil. Yo soy el buen pastor, o sea, el que lo reconoce. Y acá, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección. Es lo que está diciendo ahí. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Está diciendo una verdad absoluta y única. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Quiere vida eterna? Tiene que creer en Jesús. No hay otro camino. No lo hay. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? ¿Qué le contestó ella? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. O sea, la que había salido en esta oportunidad al encuentro fue Marta, y él manda a llamar a María. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. O sea, es como que no ha renunciado a la partida de Lázaro, va a ir hasta el sepulcro. Esa es su verdadera búsqueda. Todavía necesita de Lázaro. Es lo que muchos volvemos a ese principio, ¿no? Es que yo necesito todavía de eso, que es muerte. Y ella no iba en búsqueda de eso, ni del recuerdo, ni de añorar, ni de lo que pasó, ni buscar consuelo ahí al lado de la tumba. María, cuando llegó a donde estaba Jesús,
al verle, se postró a sus pies, diciéndole, fíjense lo que hace María. Ya no iba a llorar más a la tumba. Se postra ante quien es la resurrección y la vida. Y sabe que es postrándose, rindiéndose a sus pies, en perfecta adoración, que se va a dirigir a él. Primero se postra y luego le habla. Y a veces cuando tenemos esa relación con el Señor, tenemos que postrarnos primero, en una actitud de total reverencia. Cuando nos postramos, reverenciamos ante lo que nos postramos. Y eso es rendirse y adorar. Por eso hay que postrarse y rendirse a los pies de Jesús. Y ahí sí nos dirigimos a Él. Y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yo no sé si se lo dijo en tono de tristeza, de reclamo, pero primero se postró y luego habló como en su corazón estaba a hablar. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, él vio el dolor de los demás y eso le dolió. ¿Qué lo conmovió? La necesidad de los demás. ¿Qué lo conmovió? El lamento de los demás. Y en mucho nos invita a eso, a aprender a leer el dolor de los otros, a tener misericordia por el otro, compasión por el otro, ponernos en su situación y llorar con él y llorar con ellos. En medicina, mientras estudiamos medicina, en mucho nos enseñan a no llorar con el paciente, pero sí entenderlo. Y es una combinación muy difícil, tratar de entenderlo sin poder llorar y acompañarlo. Y en el ejercicio médico, con el tiempo, nuestro corazón tiende a endurecerse y a ver la enfermedad con tanta frecuencia que el dolernos con el otro como que ya no hace parte de esa ronda del día. Y en mucho nos toca entender también a las familias. Nos enfocamos mucho de pronto en el paciente, en su dolor y en su enfermedad. Y claro que lo tenemos que hacer. Pero quienes lo rodean, así como en este caso, los judíos que acompañaban a María que estaban llorando, dice acá que fue lo que conmovió a Jesús. No la noticia de la muerte de Lázaro, él ya lo sabía desde que estaba al otro lado. Él ya lo sabía. Y ahí no lloró. ¿Qué lo hizo llorar? ¿Qué lo conmovió? El dolor de los otros. Jesús está en tu dolor. En la situación que estés pasando, Él entiende tu dolor. Él entiende lo que sufres. Él entiende lo que pasa. Y llora contigo. Póstrate. Dale el honor y el lugar en tu vida, así como lo hizo María, que se postró. Entonces, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dijo Jesús, y ahí con sus lágrimas, ¿dónde está? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro que hubiera podido. Claro que hubiera podido. Pero no era el momento. Hasta las sanidades tienen su momento. Y la enfermedad tiene su proceso. Y el Señor actuará en tu vida en el momento indicado para que tú te postres a Él, pero además los otros también tengan ese testimonio y sepan quién es Jesús.
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Yo no sé si lo conmovía la dureza del corazón también de los que estaban ahí, porque algunos estaban con mucho dolor, pero otros estaban con ese juicio que siempre está. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, llevaba 4 días de muerto y ya la putrefacción pues era presente y era evidente y olía. O sea, hiede ya, o sea, cuando quiten la piedra va a ser terrible. O sea, como piensa lo que vas a someter a todo el mundo, lo que va a pasar. Esa es Marta, ¿no? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, cuando ella dice sí creo, él vuelve y la confronta. Pues no me había dicho que creía, que yo soy el Cristo. Eso se lo dijo Marta. No te he dicho que si crees, que si creemos que Él es qué, que si creemos que Él es la resurrección y la vida, tendremos vida eterna. Eso fue lo que le dijo hace 5 minutos atrás. Y ahora le tiene que volver a preguntar, y nuestra fe va a ser confrontada todos los días. Y para mantenernos en fe, nos toca creer y postrarnos ante el Señor, porque habrá circunstancias que nos van a confrontar todos los días nuestra fe y lo que creemos. Habrá dificultades, habrá oraciones que hacemos pero ¿por qué no hay respuesta, Señor? Y es porque así como acá, esta resurrección de Lázaro tenía un tiempo, pues la respuesta a nuestras oraciones también. Y acuérdense, la no respuesta también es una respuesta. Y es que toca esperar. Toca esperar. ¿Y descansar en qué? En el Señor. ¿Y creer en qué? En que Él es la resurrección y la vida. En eso descanso. ¿Cuándo? Cuando Él diga. Pero yo a Él me postro y estoy seguro de lo que creo y cómo Él confronta nuevamente aquí la fe. Porque ante esta circunstancia, ya ella prácticamente estaba dando argumentos para cuestionar lo que antes había dicho que creía. Y eso nos pasa todo el tiempo. Argumentamos aún en contra de nuestra fe. Pero ¿será que el Señor sí? Pero esto es muy difícil. Yo no creo, hay mucha maldad. Eso no va a pasar, conmigo menos, sabiendo quién soy, lo malo que soy, los resultados que tengo. En mi relación con Él, que falla constantemente, yo no creo. Y nos llenamos de todos esos argumentos, que además el enemigo quiere llenarnos de argumentos, para que perdamos la fe, y si se pierde la fe, se pierde la relación con Él. Se pierde la relación con Él, ya no nos postramos. Ya no nos postramos, ya no nos relacionamos tampoco. No hablamos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús ya le había pedido. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. O sea, que los demás escuchen que el Señor escucha a Jesús. Para que crean que tú me has enviado. Acuérdense que ahí todavía, o sea, él volvió donde lo iban a apedrear y otra vez les da testimonio. Primero, para que veamos lo que puede ser la dureza del corazón. Sana al ciego de nacimiento, porque le era necesario hacer las obras de su padre. Y acá, casi que con Lázaro es el mismo argumento. Para que ellos crean que me has enviado. O sea, la oportunidad es para ellos, no es para Jesús. O sea, esta es otra oportunidad para que esos corazones endurecidos crean. Se salgan de donde están allá metidos y crean. Esos corazones enceguecidos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y aquí cuando escuchamos la voz del Señor es súper importante.
Lázaro, ven fuera. Él da un mandamiento. El Señor da un mandamiento, da una orden. Hasta los muertos pueden cumplirla. Y el que había muerto salió. Lázaro pudo haberse despertado y quedar ahí como, ¿y esto qué es? Pero si yo ya estaba viendo la luz al final del túnel, o yo no sé, yo ya estaba como en las nubes, todo chévere. Yo como que me quedo aquí. Y me quedo como en mi necesidad. Yo ya viví, ya esta vida para qué, más sufrido. Y soy amigo de Jesús que lo quieren apedrear. Eso son dificultades muchas veces para los que creemos. Pero no. Y el que había muerto salió, o sea, le obedeció, decidió creer en ese mandato de Jesús. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Más evidente para dónde. Más evidente para dónde. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Aprovecharon esa oportunidad nuevamente. Y ya esta vez creyeron. O sea, miren, es que más no puede pasar. Creyeron. Y gloria al Señor por ellos que creyeron en ese momento, que seguramente antes lo habían cogido piedras para apedrearlo, y el Señor es tan lindo que les da una nueva oportunidad, y eso hace con nosotros todos los días. A pesar de que tengamos levantada la piedra, Él nos da una oportunidad de creer en Él y en su obra. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Otros no creyeron. Nos vamos a encontrar eso todo el tiempo. Mucha gente que decide no creer, a pesar de que es evidente, y desvirtuar la historia. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, lo tenían claro, oiga, estas señales ya son increíbles. Si le dejamos así, todos creerán en él. En lugar de creer, de aprovechar esa oportunidad, las señales evidentes, todo lo que ya de la palabra apuntaba a él, ellos lo veían como un problema. Todos van a creer en este. ¿Y dónde está tu corazón? Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, ¿cuál era el miedo de ellos? Y vendrán los romanos y mejor dicho van a acabar con todo lo que hemos montado y el lugar que tenemos y el privilegio que tenemos, aún y con los romanos, porque los fariseos eran privilegiados y tenían un estatus súper importante. Creen en él, se va a armar la de San Quintín y vamos a perder todo. ¿Qué problema? Sí, tenemos las señales, todo indica, pero no, eso es un problema para nosotros. Su corazón no estaba en lo que las escrituras decían. No estaban realmente en el anhelo del Mesías. No estaba. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Y fíjense la aclaración que hace aquí la palabra después de esto. Eso dijo Caifás, nos conviene que uno muera por todo el pueblo, y no que todo el pueblo perezca. Y él, aunque de pronto en su concepción creía que era una solución política, aquí aclara la palabra, Juan dice esto no lo dijo por sí mismo, no lo dijo él por sí, ni por su gran análisis, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir
por la nación. Eso fue una profecía en boca de Caifás. ¿Quién lo pensaría? Y el Señor utiliza la boca de Caifás para que esa profecía quedara aquí escrita. Y Caifás, que fue uno de los detractores, pues aquí otra profecía sobre Jesús. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Esa fue la solución para ellos. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Ya había personas que anhelaban la presencia de Jesús, sobre todo los que dice que iban a purificarse. Sin embargo, otros lo entendían de otra manera. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. O sea, ya no era el argumento, si había las señales, nada. Ya aquí querían aprenderlo para matarlo, porque se les iba a dañar todo su estatus religioso, político, aliado con los romanos, y no querían perder eso. Su corazón no estaba en el Mesías, estaba en su estatus. No pudieron renunciar a eso. Y el Señor nos invita a que renunciemos a muchas cosas por Él. Gracias, Señor, por tu palabra, por este capítulo 11 tan bonito del Evangelio de Juan, por esa resurrección de Lázaro, y que a través de ella nos muestras que tú eres la resurrección y la vida. Gracias, Padre amado. Gracias por todos los que se toman el tiempo de esta lectura, de querer aprender de ti, de repasarla después en sus casas, abriendo sus Biblias y leyendo la palabra directamente, porque tú hablas a cada uno. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos sanidad por todos aquellos, los que tienen enfermedad, sabiendo que ésta se dará en tu tiempo. Y descansamos en ti, creyendo las verdades que nos dices cada día acerca de ti y lo que haces con nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.